Acérquense, ya viene el rey. Sus pasos se oyen, alégrense. Abran las puertas, que entre el rey de gloria. Su novia espera enamorada. Corazón se alegra con danza, porque ha llegado el arca a casa. Con pandero y con flauta te canta, un pueblo que se goza en la danza. Mi corazón se alegra con danza, porque ha llegado. Gracias, Padre. Amén.
dígale con ese amor lo que Él es para usted. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Sí, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, precioso. Al borde de tu gran trono me postraré. Voy a
adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es hermoso. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hermanitas, Dios me las bendiga en esta tarde. Nuevamente nos estamos... Perdón, hermanas, Dios me las bendiga en esta tarde. Nuevamente nos estamos reuniendo para tener nuestro servicio de mujeres. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite estar nuevamente compartiendo este día. Así también le doy gracias a mis pastores que me dan este privilegio y me dan esta también una responsabilidad que es muy grande. Amén. Bueno, primeramente quiero iniciar con una oración para poner en manos del Señor este tiempo. Amén. Me acompaña, hermana, allá desde su hogar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos este tiempo, este servicio de mujeres, mi Dios. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, Señor, el que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea de parte tuya, Señor. Que sea de edificación para cada una de mis hermanas, papito. Habilítame, Señor, hacia mis hermanas, yo las pongo en tus manos. Gracias te doy porque les permites reunirse juntamente conmigo, Padre, para que podamos aprender un poco más de tu palabra, Señor, y nos tomemos de tu mano también en este tiempo, papito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pongo en tus manos este tiempo. Amén. Amén. Bueno, hermanitas, quiero empezar diciéndoles el nombre de este tema que el Señor me dio, el cual me habló desde hacía tiempo, hermanas. Cuando empezamos este año, cuando fue la proclama, que se nombró el año de la recuperación, el Señor, de hecho, nos habla constantemente, y el Señor me hablaba a través de un texto que no lo tengo en la presentación, pero el Señor me hablaba a través de un texto. Este texto que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces el Señor me hablaba, y cuando la pastora me da el privilegio de poder compartir, decía: Señor, este tema yo lo tenía desde hacía tiempo, porque para que nosotros podamos venir y exponer un tema, el Señor primero nos habla y primero está trabajando en nuestras vidas, y de lo que el Señor nos ha dado es como nosotros podemos transmitir y poder ayudar a edificar, si le podemos llamar edificar, y poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces le puse por nombre: recuperando nuestra identidad en Cristo. Amén. Así se llama este tema: recuperando nuestra identidad en Cristo. Ahora, ¿por qué, hermanas? Si hablamos nosotros de recuperar, es porque ya se tenía, ¿sí? Es porque a lo mejor se ha perdido. Entonces, queremos recuperar, ¿por qué? Una identidad en Cristo. Mira, hermanas,
La Biblia se nos ha enseñado que Dios nos escogió desde antes de que se creara el mundo. Entonces a nosotros el Señor nos escogió desde antes, y desde entonces Él nos dio una identidad que muchas veces se pierde, ¿sí? Y no queremos nuevamente como activar. Entonces quiero respaldar esto que les estoy diciendo con el texto que está en Efesios 1:4, que fuimos escogidos en la preexistencia. Y dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Amén. Ahora, Dios desde antes, entonces con esto yo sustento que Él nos escogió. Ahora, muchas veces estamos viviendo entonces en un tiempo que no le conocíamos, pero sí sabemos que fuimos escogidos, pero no lo sabíamos hasta que no empezamos a estudiar la palabra. Amén. Entonces el Señor me hablaba y me decía, tenemos que recuperar aquello que el Señor nos dio, y muchas veces ni sabemos qué fue lo que nos dio. Amén. Entonces quiero darles una pequeña nada más concepto de lo que es recuperar y qué es identidad, porque mi tema es recuperando nuestra identidad en Cristo. Amén. Y yo tomé la palabra recuperar, permítame, del Hebreo 53:37, que significa recuperar, librar, rescatar, sustentado con unas citas bíblicas que están en Jueces 11:26 y 11:5-23. Eso nada más lo puede checar, donde se habla que el pueblo quiere recuperar algo. Amén. Pero dentro del diccionario tengo esta definición que significa volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía, ¿sí? Lo que antes se tenía, hermanas. Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible, algo que se tenía, pero que se dejó ahí como en stand-by, detenido, ¿sí? Algo que no estamos poniendo en práctica. También está trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo, ¿sí? Entonces es un proceso también que se tiene que trabajar para poder recuperar. Ahora, ¿qué queremos recuperar? De acuerdo al tema que traigo, es recuperar la identidad, una identidad que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y qué significa identidad? Bueno, una definición que dice conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, ¿sí? Yo como persona, yo como individuo, yo soy diferente a ustedes, ¿sí? Yo soy diferente, yo tengo mis propios rasgos, pero como colectividad, que somos hermanas en Cristo, como hermanas tenemos rasgos también que nos diferencian de los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás son aquellos que no conocen del Señor, y como hijos debemos de tener una identidad en el Señor. Entonces, tanto tenemos rasgos propios como tenemos rasgos como una colectividad, como hijas en Cristo. Amén. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica, de acuerdo a recuperar, vamos a poner en práctica, vamos a trabajar por un determinado tiempo esos rasgos propios que nos ha dado el Señor, ¿sí? Que es la identidad que el Señor nos dio. Y como pequeño ejemplo, para que, sé que ya me entendió, pero como pequeño ejemplo, quiero recordarles aquella historia que se nos relata en la historia de Daniel. Si se recuerda, cuando el pueblo fue cautivo por Nabucodonosor, ¿qué es lo que hizo? Fueron cautivos, se los llevaron y a él le quisieron cambiar su identidad que él tenía. ¿Cuál era esa identidad? Quisieron cambiarle su nombre, su forma de alimentación, ¿sí?
el creer en otros dioses. Quisieron cambiarle, pero ¿qué hizo Daniel? Él se mantuvo firme y no quiso que le cambiaran la identidad que él ya traía. Amén. Entonces, esa identidad que él defendió y se mantuvo firme, el Señor le respaldó. Amén. Ahora, nosotros, el Señor nos ha dado una identidad, y esa identidad que muchas veces se puede llegar a perder, hermana. Se puede llegar a perder, ¿por qué? Pues porque no se está teniendo en práctica una comunión con el Señor. Amén. Ahora, eso es un pequeño ejemplo de cómo alguien cuidó la identidad que le fue dada. Amén. Ahora quiero leerles unas citas bíblicas de un ejemplo de una identidad recuperada. Se recuerda la historia del hijo pródigo, bien conocida, pero es un ejemplo bien práctico que nosotros podemos identificar de inmediato. Amén. Entonces nos dice en Lucas 15:11. Solo tomé algunos textos, no tomé toda la historia. Dice, también dijo, aquí el Señor es el que habla, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. ¿Qué pasa con esta historia del hijo pródigo? Él vivía bajo la cobertura de su padre, tenía su casa, tenía todo, hermanas, sí, tenía todo, pero él quiso experimentar y probar otras cosas, y se le hizo fácil confiar en sus propias fuerzas y los bienes que le había sido repartido por su padre. ¿Y qué dice la Escritura? Vivió perdidamente, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura también, verdad? Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por un tiempo, probablemente, en nuestro caso, ahorita hablando de gente que ha conocido al Señor, las mismas circunstancias que estamos viviendo, hermanas, está provocando muchas cosas. Puede haber un enfriamiento espiritual, el cual se están acomodando a este tiempo, y hablando acomodando me refiero a que si dentro de nuestra iglesia tenemos servicios donde venimos a veces cada 3 semanas, ahora sí que por reglamentos para no haber mucha persona dentro de la iglesia, por seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están acomodando a venir cada 3 semanas, pero no se viene ni el martes, no se llegan a reunir a las oraciones, no se viene el viernes, o no se viene al servicio de mujeres, o no se viene, en el caso de los varones, al servicio de varones. Al no tener esa comunión, ¿qué es lo que pasa? Hay un enfriamiento, esa es una parte, pero también puede haber un desánimo que puedan decir, es que Señor, siento que no me escuchas. Y entonces puede haber también un desánimo, pero tristemente es feo cuando se acomoda uno a este tiempo y solo por decisión uno ya no quiere venir. Eso es bien diferente, sí, es bien diferente. ¿Por qué? Porque uno se aparta y entonces se puede ir perdiendo la identidad que el Señor nos dio. Amén. Ahora, ¿qué dice con la segunda parte de la historia del hijo pródigo? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia.
Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué dice el padre? Porque mi hijo muerto era. Espiritualmente el hijo murió al apartarse de esa cobertura en la cual él estaba y estaba seguro y lo tenía todo. Pero resulta que espiritualmente había muerto. Pero él, al reconocer la condición en la que se encontraba, ¿sí?, volvió en sí y reconoció que estaba mal, que aún estaba, su condición era aún peor que la de los jornaleros de su casa, de su padre. Amén. Pero entonces él al reconocer regresa y entonces dice, y ha revivido. El volver a casa es una semejanza de volver a revivir espiritualmente, ¿sí? Dice, se había perdido, ¿sí? Perdió la identidad como hijo. No deja de ser hijo, pero ya no se parece a su padre. Ya parecía un mendigo, ¿sí? Ya parecía eso. Y dejó de parecerse a su padre. Entonces se pierde una identidad de hijo, dejamos de parecernos si optamos por apartarnos de nuestra casa, la cual el Señor nos dio, se puede perder, ¿sí? Dice, fue perdido y es hallado. Dice, y comenzaron a regocijarse. Entonces, ¿cuántos ahorita en este tiempo, hermana? Hay dos tipos de personas a las cuales nos podemos enfocar. Una, aquellas que ya son hijos y deciden apartarse por circunstancias X, deciden apartarse, pero no alcanzan a ver, a discernir que el apartarse nos puede llevar a perdernos, a morir espiritualmente. Y entonces esa identidad que el Señor nos dio puede perderse. Amén. Y hay gente, así como leímos el primer texto, fuimos escogidos desde la preexistencia. Pero al conocer a Cristo, uno puede, nuestra labor es compartir la palabra y que le conozcan y que le acepten, ¿verdad? Como Cristo, que le acepten. Entonces, hay personas que no quieren agarrar esa identidad que se les está ofreciendo, ¿sí? Hay dos tipos a las cuales se puede perder, alguna que no quieren y otros que han decidido salirse de la casa en la cual ya el Señor nos la había dado. Amén. Entonces, este ejemplo quise ponerlo y explicarlo para que podamos ir entendiendo la identidad que el Señor nos ha dado y lo importante que es recuperarla en este tiempo, hermanas. Hemos sabido y se nos ha enseñado y lo hemos comprobado realmente. ¿Quién ahorita en este tiempo estamos teniendo dificultades de diferentes tipos? Hemos perdido, hermanas, podemos hablar que hemos perdido a lo mejor un trabajo, hemos perdido parte a veces de nuestra salud, ¿sí? Hemos perdido a lo mejor algo económico, hemos perdido posiblemente algo material y hay gente que ha perdido algún familiar, ha habido pérdidas también. Entonces algo que no, lo que le voy a decir no es nuevo. Todo esto de lo que podemos hablar, ha habido muchas pérdidas, ¿sí? Pero dentro de todas estas pérdidas, hermanas, hay una pérdida que si nosotros no nos esforzamos por recuperar nuestra vida sería más pérdida, ¿sí? Y es el recuperar esa identidad como hijos de Dios. Y quiero llevarla al texto que está en Juan 1:12, que dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando usted le recibió y creyó en él, cuando le fue compartido el plan de salvación, ¿qué dice? El Señor nos da el derecho, nos da el derecho de llegar a ser hijos.
entonces nosotros primeramente estamos recuperando aquella identidad que teníamos desde antes que fuera creada este mundo. Estamos recuperando primeramente la de hijos porque la estamos recibiendo y estamos creyendo en Cristo, ¿sí? Entonces, el recuperar la identidad como hijos es el primer paso, ¿sí? Es el inicio de nuestra recuperación de una identidad en Cristo, porque no nada más queda en recibir y ya soy hijo por la eternidad, ¿verdad? Sino que es un proceso que vamos a empezar, hermanas. En el momento en que nosotros recibimos al Señor, los años que llevemos, ha venido un proceso en el cual estamos trabajando, pero ahorita muchos han querido apartarse y están perdiendo la identidad, pero nosotros recibimos esa o estamos recibiendo esa identidad desde el día en que recibimos al Señor, pero es el inicio de ser hijos. ¿Por qué, hermanas? Porque un hijo del Señor tiene que ir pareciéndose a su Padre, ¿sí? El Señor, estamos primeramente reconociendo que el Señor nos ha rescatado, dice la palabra, de una vana manera de vivir. El Señor nos rescató de una vana manera de vivir, ¿sí? Pero el proceso para ir pareciéndonos a nuestro Padre, ¿qué son? Son los frutos del Espíritu Santo. Conforme nosotros nos vayamos apropiando, se vayan desarrollando esos frutos, nuestra identidad es irnos pareciendo a nuestro Padre. ¿Qué frutos traíamos, hermana, cuando antes de que usted fuera rescatada por el Señor? Y si nació dentro del camino, qué bueno, porque al menos no conoció lo que es vivir en el mundo. Pero cuando uno fue rescatado, ya siendo adulto, teníamos otros frutos y vienen los frutos, ahí se explican los frutos, pero los que son del enemigo, hermanas, frutos feos, frutos que si usted se pone a leerlo, dice, Señor, todo esto llegaba a tener, y hay cosas que aún seguimos teniendo, ¿sí? Porque no del todo hemos dejado de hacer, pero también hemos aprendido que estamos en un proceso, de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Parecernos al Señor, y que día con día aquellos frutos que son del mundo o que son sinónimos del enemigo, aquellos frutos los vayamos dejando de hacer, y poco a poco, con una comunión en el Señor, entonces se vayan desarrollando los frutos del Espíritu. Amén. Eso es lo que tenemos que estar trabajando, y más en este tiempo, el Señor me decía, búscalo, y es tener una intimidad con el Señor, hermanas. No nada más es, sí lo voy a buscar y ya estaré bien. Hermana, es un proceso, no es tan fácil, porque decía, el hacer lo bueno cuesta, ¿sí? Nuestro espíritu o nuestra carne busca hacer lo malo, pero sabemos que es malo, pero nuestra mente sí quiere hacer lo bueno, pero le cuesta. Entonces es un proceso. Pero ¿cómo se puede conseguir, hermanas? Teniendo una comunión en el Señor, buscar una intimidad. Este tiempo es muy, muy peligroso, hermanas, ¿sí? Como les decía, es muy, muy peligroso, el cual tenemos que empezar a discernirlo, a discernirnos y ponernos las pilas como mujeres, como esa ayuda idónea para con nuestro esposo, para poder tener a nuestra familia al cuidado y en las manos del Señor. Entonces, esa identidad que el Señor nos dio, el Señor me decía, tienes que estar buscándome, porque como pilares de un matrimonio, de un hogar, tenemos una responsabilidad grande para con nuestros hijos. Amén. Ahora, ¿qué conlleva el ser hijos del Señor? ¿Sí? El ser hijos de Dios, el recuperar esa identidad.
Fíjese lo que nos dice, vea lo que nos dice Efesios 1:13. Dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Amén. Entonces, al nosotros haber recibido al Señor, ¿sí? Así como hay cosas cuando compramos, ¿sí? Que muchas de las cosas que compramos aparece de dónde son hechas en México, hechas en China, hechas en Corea, hay muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el país pone de dónde fue hecha o aquí, de dónde salió, de dónde provino ese producto que compraste. Así nosotros, hermanas, cuando nosotros le buscamos, le aceptamos al Señor, el Señor nos entrega, nos pone nos pone más bien un sello que dice propiedad de Cristo. Entonces usted, hermana, y yo somos propiedad de Cristo, que eso lo podamos entender, la dimensión que significa ser propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre, ¿sí? Él nos compró con su sangre. ¿Y qué nos dice Romanos 8:16, que está en este mismo slide? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él se comunica no con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Dice, él se comunica con nuestro espíritu y le revela, le convence que somos hijos ya de Dios, ¿sí? Que somos hijos de Dios y que entonces nosotros podemos ya tener una seguridad de que pertenecemos, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Entonces hay una relación entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Amén. Ahora vamos a lo siguiente. Al ser sellados por el Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo como qué condición, verdad, da el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor, verdad? ¿Qué está pidiendo más bien el Espíritu Santo? Que debemos ser guiados por el Espíritu. De esta forma, entonces, estamos siendo hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Espíritu Santo, revélame, háblame, buscar en intimidad con el Señor, una relación con el Señor. ¿Por qué, hermanas? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer lo bueno, es el que nos redarguye cuando estamos haciendo mal. El Espíritu Santo es el que nos revela su palabra, ¿sí? Tenemos nosotros la palabra, que es la voz de nuestro Dios, ¿sí? A través de él está diciéndonos nuestra forma de conducirnos en este plano terrenal que aún estamos, ¿sí? Ahí nos está dejando sus lineamientos, sus estatutos, de qué forma nos debemos de conducir, ¿sí? Porque nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu y por los estatutos que el Padre dejó a través de su palabra, porque nosotros no nos dejamos guiar por los criterios de este mundo, hermanas. Nosotros no nos estamos dejando guiar, porque los criterios de este mundo se están cambiando. ¿Por qué? Porque si usted platica con una persona que no conoce del Señor, ¿qué es lo que le dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice? Ahorita así son los tiempos, dice, y debemos de respetar. Esas son sus palabras, respetemos las leyes que se están aprobando, ¿sí? Pero esas leyes, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Quitarle la identidad a nuestros hijos, hermana. El enemigo nunca deja de trabajar. El enemigo, al contrario, va contra todo para atacar y para disolver la familia que el Señor creó. Amén. Ese es su propósito, disolver la familia
que el Señor creó, de qué forma, quitándole la identidad a los hijos, haciéndoles creer que el niño puede cambiar y decir yo quiero ser niña, o viceversa, una niña decirle yo quiero ser niño. Y está ganando terreno en algunos lugares, en algunas familias las está ganando. Es triste ver, a mí me tocó ver la historia de una niña que yo sabía que era cristiana, y conoció a otra chica que traía las ideas torcidas. La convenció, y cuando volví a ver la foto de esta niña, su forma de vestir parecía niño. Y da una tristeza, hermana, porque decía, ella era hija de Dios y el enemigo ganó terreno y la transformó, hermanas. Entonces, en este tiempo, estas nuevas leyes quieren cambiar a nuestros hijos, pero nosotros estamos para poder saber guiar a nuestros hijos y enseñarle lo que dice la palabra, ¿sí? No lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra. Por eso es que nosotros nos estamos dejando guiar por la palabra, ¿sí? Las leyes de ahorita las está cambiando y quiere ganar terreno el enemigo contra nuestros hijos. Amén. Entonces nosotros estamos precisamente para estar al frente, para luchar toda batalla que se presente, pero no lo vamos a hacer solas. Nunca lo vamos a poder lograr haciéndolo solas. Tenemos que pedirle la dirección del Espíritu Santo. Entonces es cuando vamos a poder tener una victoria. Amén. Con nuestras fuerzas no hacemos nada, hermanas. Eso usted lo sabe y eso lo hemos comprobado. Si nos tomamos de la mano del Señor, entonces el Señor nos va a dar la victoria en alguna situación. Entonces nosotros somos hijas que nos vamos a dejar guiadas, hijas que nos estamos dejando guiar, pero por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de ser hijos? ¿Qué dice Romanos 8:17? Dice, y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amén. Así como el Señor nos ofrece una gloria juntamente con Cristo, también hay un precio que se paga, que dice que también vamos a participar del sufrimiento. Porque, hermanas, cuando Cristo vino a este plano terrenal, Él sufrió, fue humillado, ¿sí? Fue despreciado a los que Él vino. Entonces, nosotros, ¿qué nos esperamos, verdad? Siendo Él el Rey, fue maltratado, ya nosotros lo que viene, pues ya está por default que también vamos a padecer eso. ¿Cuántas veces no hemos sido humilladas por unas personas que no están en el camino? Porque si hay algo que en nosotros ven, buscan los errores que tenemos, no buscan, está haciendo un cambio, no. Siempre se va a buscar qué errores hay en aquel que busca al Señor. Nunca van a buscar, qué bueno está cambiando, ¿verdad? No. Entonces hay humillación de parte de muchas personas, pero tenemos que pasar por alto todo ello. Dejar pasar por alto, porque nuestra vista o nuestra meta es Cristo. Amén. Entonces, sí hay un precio que pagar, pero el Señor nos va a ayudar a superar todo precio que tenemos que pagar. Tenemos pruebas, ¿sí? Tenemos desiertos. Amén. Pero tanto las pruebas como los desiertos nos ayudan, hermanos. ¿Qué dice su palabra? Aquel que ama al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, cuando estamos pasando una prueba, pidamos al Señor mejor la dirección y que nos muestre qué tenemos que trabajar en nuestra vida para poder ir creciendo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ir avanzando esos escaloncitos para ir creciendo e ir alcanzando aquella estatura que sea grata a los ojos de nuestro Dios. Esa es nuestra meta, alcanzar una estatura de madurez en lo espiritual. Amén. Entonces tenemos muchos beneficios
el ser hijos del Señor, ¿sí? El tener esa identidad de hijo. Amén. Así como el Señor nos da la identidad de hijo, encontré otra identidad que nosotros encontramos en la Biblia, y es la identidad como ciudadano del cielo. Ya que somos hijos, ¿qué nos hace el Señor? Nos hace parte de la ciudadanía del cielo. Vea lo que dice Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? ¿Qué me da a entender esta cita? Un ejemplo, dice, no tenemos ciudad permanente. Y un ejemplo bien práctico que yo sé que ya lo entendió, pero me lo va a entender más, es aquellas personas que por necesidad, ¿sí? Deciden viajar a los Estados Unidos para trabajar. Saben que van a ir por un tiempo porque están buscando mejorar su economía para con su familia aquí. Pero saben que cuando llegan a ese lugar, ellos no son de ahí. Saben que tarde o temprano ellos van a regresar a su país. Si hablamos que es alguien de Temisco, tarde o temprano regresan a Temisco, tarde o temprano regresan a México. Amén. Entonces, así nosotros tenemos que aprender lo que nos dice la palabra. Nosotros, nuestra ciudad aquí, no es permanente, es temporal. Así el Señor, los años que nos dé por vida, los años, la cantidad que sea, ¿sí? Es temporal comparada a una eternidad que se va a tener en el Señor. Es nada, pues los años que el Señor nos dé aquí es nada comparada a la eternidad de ser ciudadanos del cielo. Amén. Entonces ese punto, hermanos, yo dije, sí, no somos nada aquí el tiempo que el Señor nos dé, y no somos de aquí. Tenemos que entender que suena chistoso, pero somos extraterrestres, no somos de esta tierra nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Filipenses? Dice aquí mismo, dice Filipenses 3:20. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿a quién estamos esperando? Nosotros estamos esperando esa segunda venida, pero no la pública tampoco. Estamos esperando la segunda venida en secreto. Amén. Esa es la que nosotros estamos esperando. Pero para poder llegar a ese punto necesitamos trabajar nuestra vida, tener esa identidad y parecernos día con día a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio se tiene el ser ciudadano del cielo? ¿Sí? El beneficio es la transformación de nuestros cuerpos, que está en Filipenses 3:21. Y dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Entonces, ¿cómo se va a dar esta transformación? Este cuerpo que tenemos aquí de carne va a ser transformado, ¿sí? Ese es el beneficio de pertenecer y de reconocer que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Pero por qué tiene que ser transformado? Porque nuestro cuerpo, el que tenemos aquí, no es el mismo al de nuestro Padre. Él nos va a transformar estos cuerpos. Este cuerpo que se debilita, que se enferma, que envejece, este cuerpo un día se va a quedar aquí, y estamos esperando esa transformación gloriosa en el Señor. Amén. Entonces, esa es la transformación, o ese es el beneficio de saber y de reconocer que nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Ahora, así como somos hijos y como somos ciudadanos, ahora vamos a ver otra identidad, la identidad como pueblo de Dios.
Ya que el Señor nos hizo hijos, nos dice, también eres ciudadano del cielo. Pero hay otra, encierra todavía un grupo más que dice en Efesios 2:9, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Amén. Entonces, con este texto, hermana, nos amplía ese panorama de cómo nuestra identidad, de esa identidad, de cómo Dios cada vez nos va viendo, ¿sí? Con la sangre que Él derramó y con esa sangre que Él nos compró, ¿sí? Entonces ya nos hace parte de un pueblo y parte de su familia. Entonces se va concretando ese grupo. Amén. ¿Y quién no quiere ser eso, hermanas? Ser parte del pueblo de Dios. Yo sé que usted lo quiere, yo también, pero para alcanzar esta identidad, hermanas, hay que estar trabajando y estar pidiendo al Señor su dirección de día con día, no es de domingo a domingo, es de día con día la dirección, para poder irnos madurando, irnos perfeccionando, ir creciendo espiritualmente, ¿sí? Para que tengamos esa transformación. Amén. Ahora, vea lo que dice Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de toda tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. ¿Por qué, hermanas? Cuando el Señor nos llama, cuando Él nos busca y le reconocemos, traíamos una vestimenta de inmundicia, traíamos malas mañas, no sé, una vida que no era grata a los ojos del Señor. Teníamos otro tipo de frutos, como les venía comentando, otro tipo de frutos. Pero el aceptar ser parte de su pueblo, tenemos que parecernos y vestirnos de esa identidad que tiene el Señor. Y el Señor, su identidad es santa. Amén. Y tiene una identidad que dice vestirse de tierna compasión, bondad, humildad. Dios es amor, hermanas. Entonces, hermanas, la identidad del Señor es amor. La identidad que nosotros tenemos que adoptar es revestirnos de esa identidad que es de nuestro Dios. Amén. Es un proceso, como les decía, un proceso desde aquel tiempo en que nosotros recibimos al Señor, pero que nuestro proceso vaya en aumento y no vaya en decadencia, como pasó con el hijo pródigo, ¿sí? Nuestra idea es de que vayamos en aumento. Amén. Ahora, ¿qué recibimos cuando nosotros somos pueblo del Señor? Dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿sí? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, al haberle conocido al Señor, haber aceptado esa identidad que el Señor nos da, no debemos de quedárnosla y digamos ser y no compartir aquellos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos ahora nosotros que compartirle a gente que no ha conocido al Señor, hablarle y decirle el cambio que ha hecho en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Ese es nuestro papel ahora. El Señor nos pide que nosotros, digamos, Él nos llamó de las tinieblas, ¿sí? De donde estábamos muertos espiritualmente, dice, a su luz admirable, a tener vida nuevamente en Cristo. Y Primera de Pedro 2:10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo,
dice, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia, ¿sí? Entonces, cuando el Señor muestra misericordia, Él tiene compasión por aquel hijo que sufre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Extiende su mano y brinda ese apoyo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido de nuestro Dios que estamos en una situación que nos agobia, que nos está quitando hasta nuestra paz? Clamamos a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que dice y qué es lo que pedimos al Señor cuando oramos y le pedimos misericordia? Y si es su voluntad del Señor, entonces el Señor obra, porque también Él ve qué es lo que estamos pidiendo. Si nos conviene, si es para bien nuestro, el Señor obra, pero si no es para nuestro bien, el Señor tampoco obra. Él obra conforme a su voluntad. Amén. Entonces tenemos que nosotros reconocer lo que recibimos estando en el camino del Señor. Amén. Entonces, hermanitas, hasta ahorita ya vimos estas 3 identidades que el Señor nos da. La identidad de hijos al haber recibido, al estar ya en su camino nos hace ciudadanos del cielo, ¿sí? Nos hace de su pueblo. Pero hay una identidad, hermanos, que esa cuando la estaba analizando es como la base para poder alcanzar el ser alcanzar esa ciudadanía. Porque, hermanos, esa identidad, así como así como están estas identidades y tenemos aquí en la tierra una identidad de madre, de esposa, de hijos, la identidad de hijo, de ciudadano, ¿sí? De pueblo, hay una identidad que no debemos pasar por alto. Es la identidad de ser santos. ¿Por qué, hermanas? Porque vea lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si nosotros no buscamos esa santidad, no lo vamos a poder ver, hermanas. ¿Sí? Entonces, el ser santo es como la base para poder alcanzar esa identidad que el Señor nos dio. Yo sé que dentro de nuestra vida cotidiana hay actividades que nos absorben y a veces nos roban o le ponemos atención a otras cosas y se nos olvida un poco buscar esa intimidad con el Señor. Nos cuesta a veces un poco, hermanas, pero como yo les decía al principio, el Señor me daba este texto, ¿no? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. Esa intimidad con el Señor nos ayuda a buscar una santidad, hermanas. Nos ayuda a buscar una santidad y vea lo que dice el fruto de la santidad. Está en Hebreos 12:14 y dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amén. El Señor, habiéndonos librado ya del pecado, Él nos perdonó, ¿sí? Y nos hizo siervos. ¿Pero qué es un siervo, hermanas? Un siervo es aquel que trabaja para Él, ¿sí? Es un esclavo, pero por amor al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que tener un fruto de siervos también, ¿sí? Ahora, ahorita en este tiempo, hermanas, es triste, ¿sí? Que muchos hermanos, hermanitas, han desertado de su ministerio. Da tristeza, pero pues tristemente está pasando.
se están alejando, como les decía, están volteando su mirada a otras cosas, se desaniman, se están acoplando al tiempo que estamos, el venir cada 3 semanas, y hay un enfriamiento y voltean. Pero hermanas, todo esto está aprovechándolo el enemigo para dejar de buscar al Señor y entonces perder esa búsqueda de santidad al Señor. Amén. Para dejar de buscar al Señor en santidad. Entonces yo le decía al principio, si el Señor puso este tema en mi corazón es porque el Señor ha estado trabajando en mí. El tener esa búsqueda que yo tenía en el Señor es bien bonito en las mañanas, hermanas, cuando mi esposo se va a su trabajo, mis niños siguen durmiendo y entonces estoy yo y tengo una búsqueda en el Señor. Y cuando oraba, hermanas, y cuando estaba así en búsqueda, dentro de todo lo que uno busca en el Señor, también tiene su tiempo de peticiones personales, hermana. Y dentro de esas peticiones, así como le decía, tenemos actividades que nos agobian y nos preocupan. Yo tenía una preocupación por 2 años, hermanas, por 2 años, el que tengo un trabajo que no es así tan trabajo físico, pero tengo yo un trabajo que es mi actividad fuera de mi casa. Y yo tenía son unos meses de una angustia que si no tengo una persona trabajando, me puede llevar a pérdidas. Entonces yo le comentaba a una hermana, le decía, ay, viene un tiempo tan difícil que si no encuentro personal, a mí me angustia. Y yo le decía a mi esposo, y ni duermo. Y dentro de mis peticiones, hermanas, yo le decía al Señor, le decía, Señor, dame gracia delante de la gente, porque yo necesito una persona que me trabaje en esta actividad. Dame gracia. Y eso estaba dentro de mis peticiones, porque yo ya sabía que 2 años atrás, ese periodo, yo sufría en cuanto a estrés, y pues por consecuencia, pues la salud también se ve afectada. Hermanas, este año yo vi respuesta del Señor. Mi idea no era buscar las añadiduras. Mi idea era una búsqueda de verdad en el Señor, porque al ver yo el tiempo que estamos viviendo, a mí mi preocupación número 1 son mis hijos y mi esposo, mi familia que el Señor me ha dado. ¿Y qué es lo que yo le pedía siempre al Señor? Siempre le pido, Señor, que te busquemos de verdad, que mis hijos se enamoren de ti, mis hijos te sirvan, que mi esposo nunca pierda esa identidad que le diste como sacerdote de mi hogar y que yo sea esa ayuda idónea para con él, para guiar mi familia. Esa es mi petición principal, primordial, la búsqueda del Señor. Pero esa búsqueda, hermana, yo vi un resultado del Señor, porque a la par nuestras actividades seculares también las ponemos en manos del Señor. Y este año, hermana, yo cuando vi respuesta del Señor, que Dios puso la persona que necesitaba, y estos meses que yo le decía, yo era un tiempo que sí tenía de preocupación y de estrés, fue diferente. Tuve una tranquilidad, tuve una paz, tuve a la gente que necesitaba. Y le decía a mi esposo, chiquito, así sí quiero seguir teniendo este trabajo que tengo, porque solo es saber organizarlo y dirigirlo, teniendo el personal. Nosotros necesitamos de la gente siempre, gente, aunque no esté en el camino, pero hay que saber pedir al Señor gracia delante de ellos. Entonces yo vi resultados, hermanas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Uno está buscando una comunión con el Señor, que es estar en santidad, nuestra familia, y por añadidura el Señor te da algo que tú tenías en preocupación. Entonces, hermanas, esto, créame, para mí fue una tranquilidad, y ahorita estos meses que yo le decía, he estado en completa tranquilidad. Me ocupo porque tengo que salir y tengo que hacer varias actividades, pero ya vienen unas semanas donde ya viene mi descanso y solo es ir a atenderlo 1 o 2 veces al mes hasta que vuelva dentro de un año a empezar mi tiempo de trabajo. Pero el Señor me ha respaldado, hermanas. Entonces, la búsqueda de la santidad nos trae también una bendición en este plano terrenal. De verdad, yo lo vi, y cuando yo veía eso,
pues le das la gloria al Señor, porque sé que no fueron mis fuerzas, sé que el Señor lo puso porque también le había puesto en oración esa petición. El no tener la paz es algo que el enemigo aprovecha para desanimarte. Pero no, mire, hermanas, el Señor es fiel y el Señor responde. ¿Y qué es lo que quiero yo decirle? Hermanas, busquemos la santidad, que es lo principal para estar bien delante del Señor en este tiempo. En este tiempo que le decía, estamos viendo muchas cosas y vemos que el tiempo del Señor cada día está más cerca y que cuando Él venga nos halle en santidad, nos tome como dignos para aquel día. Amén. Entonces, hermanas, este es el tema el cual yo quise compartir, el cual el Señor ha estado trabajando en mi vida, y yo le invito también a que usted podamos, ¿verdad?, buscar en continua intimidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, pues yo quiero solo despedirme y orando y bueno, y bendiciéndola. Amén. Me acompaña ahí de donde está en su hogar, por favor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te bendigo en esta tarde, mi Dios. Yo te doy gracias por este tiempo, mi Dios, por este tema que pusiste en mi corazón, y yo te pido que así como tú has estado hablando en mi vida, el que te busquemos, Señor, el que busquemos tu santidad, busquemos tu rostro, Señor. Padre, que también sea de edificación a cada una de mis hermanas, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, son complicados, Señor, pero si estamos en constante comunión contigo, tú nos ayudarás a salir avantes en esta situación que vivimos. Tú vas al frente de nosotros sobre cualquier batalla que estemos enfrentando, Señor. Si alguna de mis hermanas está teniendo una situación difícil, Señor, háblale, Señor, que se deje guiar también por el Espíritu Santo, Señor. Si algo que anhelamos es estar en completa comunión contigo, mi Dios, y que esta enseñanza también sea de edificación para ella y siga siendo de edificación para mi vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo a cada una de mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, papito. Amén y amén. Bueno, hermanitas, el Señor me la bendiga y bueno, nos estamos viendo en nuestros servicios. Amén. Bendiciones, amadas hermanas. Acérquense, ya viene el rey, sus pasos se oyen.